Ahí vamos. Bueno. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Somos todo oídos. Bueno, muchas gracias, antes de nada, por la invitación de Alba, de Pablo, de Cristian, bueno, de todos los hermanos y los amigos, obviamente. Y bueno, a mí me gusta generalmente hablar que son las cosas que yo descubrí, las relaciones que yo hice y lo que yo entendí. O sea, todos sabemos que ante el mismo texto entendemos diferentes cosas, hacemos diferentes relaciones y es como cuando uno va al campo poéticamente y recoge distintas flores y uno arma su propio ramo con los colores más afín, con lo que más le gusta y en base a eso arma el perfume de las ideas que uno tiene, ¿no? Me gusta esa idea y sobre todo el hecho de que es una cuestión interactiva, ¿no? Lo que yo hoy estoy compartiéndoles de lo que descubrí, probablemente al exponerlo vaya dándome cuenta de otras cosas y el más enriquecido en este trabajo obviamente soy yo por todo lo que busqué, lo que a pesar de que la digo un montón de veces la charla siempre le voy agregando, le voy sacando, la voy mejorando y obviamente está abierta la participación después a intercambiar ideas, a enriquecer más este grupo de ideas simplemente que estoy exponiendo, ¿no? Son muchas las culturas que fui tomando sobre este conocimiento. Es el origen de los instrumentos y de la música. Y sobre todo, ¿qué es la música? O sea, cuando uno plantea desde el punto de vista más básico, ¿no? O sea, para nosotros la música es ese chingui chingui que nos acompaña, el gusto musical que uno tiene cuando desde que es chico, que es una cuestión cultural, que lo asimila familiarmente, regionalmente y con lo que resuena cada uno. Eso sería la primera acercamiento que uno tiene con respecto a la música y de lo que después esa música nos evoca a nosotros un recuerdo. Eso sería el primer, digamos, la música culturalmente es eso, ¿no? Cuando uno empieza a buscar un poco más, empieza a analizar un poco más, empieza a darse cuenta de que, bueno, hubieron otras épocas, otros saberes y otras influencias, ¿no? O sea que el músico, desde un punto de vista más antropológico, o sea, la música surge primitivamente con los primeros sonidos culturales, con la primera percusión, con el hombre primitivo que espanta, que invoca a las fuerzas, que empieza a tener una relación con la naturaleza, ¿no? Y cuando esa evolución, una suerte de protolenguaje en los sonidos culturales desde las primeras civilizaciones, empieza a perfeccionarse un poco y es como la música es nuestro primer lenguaje y nuestra primera forma de relación. Y quedémonos con esta idea porque esta idea la vamos a retomar después, con todas las ideas que vaya elaborando, que vaya tirando, porque va a haber otro nexo desde una octava más elevada, desde un punto de vista más profundo, y veamos cuál, por lo menos, hasta donde yo descubrí que es la música, ¿no? Yo hablo en primera persona porque es lo que el acercamiento que tuve con la música fue de una felicidad muy grande siempre. Me convertí en luthier y empecé, bueno, esta es una de las guitarras que construyo. Construyo también amplificadores, soy un apasionado de la música. Pero cuando empecé a fusionarlo con una búsqueda espiritual, empecé a encontrar otras necesidades de otro tipo de sonidos y otro tipo de culturas con otro tipo de músicas, que al principio obviamente me generan rechazo. Al principio me generan mucho rechazo. Por ejemplo, a mí me gusta un tipo de música que a mi pareja no le gusta porque es tal vez muy de músico, porque es muy rockera o es muy rara, y a veces me gusta justamente jugar con eso de mostrarle música diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar. Si uno escucha, la primera vez que escucha música de la India o cantos litúrgicos
o música de distintas culturas, a veces lo primero es la sorpresa y hasta el rechazo. Y después con el tiempo puede ser una de las músicas que más amamos. Pero hay cosas que empiezan a resonar y cosas que empiezan a movilizar. Entonces, la música, desde el punto de vista técnico, primero y principal, es vibración. Tenemos instrumentos que tienen distintas separaciones, que se llaman trastes o teclas en el piano, y eso no siempre fue igual. Por ejemplo, al principio teníamos instrumentos como la flauta que no estaban normalizadas y que no obviamente era una cuestión primitiva, habían instrumentos desde los egipcios, en la Mesopotamia, había instrumentos de cuerdas, habían flautas, pero no había una normalización de que la afinación era el La440 que ahora se usa, por lo menos en los instrumentos comerciales, en los afinadores, etcétera, etcétera. La música que escuchamos está como muy normalizada. Antiguamente era una cuestión de evolución cultural que tenía, sí. Sí, cuando decís vibración, ¿de qué? El 440, también dice, está de moda ahora el 442 que cambió. Que Sí, ese tema no lo voy a son tocar. detalles. Son totalmente detalles. Detalles que hay que desarrollar, es largo. Sí, y generalizados. totalmente comprobados, digamos, y de última no apunta a eso puntualmente la charla. Gracias. Entonces, bueno, la música es una vibración y la música es una realidad. ¿La vibración de qué se puede contar? Déjame desarrollar. Después abro a compartir un poco más. Déjame desarrollarlo así, no, voy siguiendo un hilo, si no me cortas. Bueno, como decía, la música es una vibración y es un hecho. Nosotros estamos acostumbrados a la realidad o al hecho. Si yo tiro esto al piso, yo percibo que esto tiene imagen, tiene sonido, tiene gusto, lo puedo tocar, son los 5 sentidos y es una realidad que entra por los 5 sentidos. La música es el único sentido que yo no puedo, el sonido es el único sentido que yo no puedo no escucharlo, aunque no quiera, lo escucho. La música no es un arte que se decodifique, sino que entra natural, me suena y yo lo escucho. Una obra de arte, por ejemplo, pictórica, un cuadro, yo lo veo y tengo que decodificarlo, me interpela un montón de cosas. Música es magia pura que entra sin que yo la analice. La puedo analizar, la puedo intelectualizar, pero es un hecho en sí. Y las distintas culturas planteaban diferentes cosas con respecto a la música. Por ejemplo, la evolución de la música tiene totalmente su origen en lo sacerdotal. Todas las culturas tuvieron siempre sus búsquedas y sus evoluciones, y el manejo de la música siempre estuvo por los escribas, por los sacerdotes, por los iniciados, y no quiero anticipar mucho la charla, pero va a ir un poco por ahí, por el hecho de que es una vibración que nos interpenetra, que está en todos los sentidos, de una forma o de otra. Entonces ya la música la vamos a empezar a hablar como una vibración, como un hecho. Por ejemplo, para Pitágoras, la música y los números eran una entidad divina. La geometría también, y ya estamos como corriendo mucho hacia lo que va a ser el desglose de esta idea, ¿no? Como una realidad fundamental. Todas las culturas tuvieron distintas explicaciones con respecto a la música, pero todas tuvieron el mismo origen, es un origen divino. Siempre tuvieron distintas metáforas. Por ejemplo, la lira de Apolo tiene mucha simbología que ahora lo vamos a desglosar un poco más. Pero siempre hay una relación entre la música, un músico y un instrumento. Y esa idea es la que vamos a desarrollar sobre todo. La música como el origen
El plano medio, acá podemos verlo. Esta es una liga y tiene una simbología muy pero muy grande. Tiene un origen, tiene unos primeros 7, unos segundos y el punto de anclaje. Es una vibración que recorre desde la unidad hasta lo material. Este sería el punto medio, el punto en donde nosotros habitamos. Serían los sentidos, serían los planos, y desde el paradigma pitagórico, por ejemplo, el mundo es básicamente el instrumento de las jerarquías, sería el plano de acción en donde toda la manifestación reverbera. Para la teosofía se habla de un primer origen, un origen del caos, un origen de, como el primer movimiento del caos primordial. Todas las culturas tienen ese primer punto, que puede ser el punto de anclaje, y su reverberación en los distintos planos. Pitágoras, por ejemplo, hablaba de las distintas frecuencias y tenía varias relaciones matemáticas, geométricas, de los colores, los planos y las distintas naturalezas del ser humano. Como cada frecuencia reverberaba en uno de esos planos. Las musas, las 9 musas, son básicamente los planos y los que en teosofía se llama principios. Voy a hacer un gráfico. En teosofía se habla de principios en 7 grados. Y se suele graficar con un cuaternario y una tríada. Siempre es un punto que genera una dualidad y después una trinidad. Se habla de esto de los logos como una unidad que se va descomponiendo o se va materializando, pero siempre es una idea primigenia, una idea esencial que va revistiéndose de capas. Las capas serían los planos o los principios. Voy a... La evolución del pensamiento esotérico, como nosotros lo conocemos, ha tenido diferentes gradaciones de estos planos, ¿no? Se habla siempre de espíritu y materia, de espíritu, mente y materia, se habla de espíritu, alma, alma espiritual, mente personal y emociones. Y así se va graduando de acuerdo a la escuela. Hay muchas escuelas y diferentes tipos de gradaciones de esta base fundamental que sería la vibración principal revestida de materia. Acá hay una definición muy interesante. ¿Me pasa algo? Perdón, ya hace falta 2 tipos de anteojos.
Bueno, les voy a leer. La Constitución se crea en los 7 principios sobre la teosofía, todo y cada uno de los elementos esenciales, originales, las diferenciaciones fundamentales sobre las que y de las que se ha formado todas las cosas. De ahí vienen los 7 aspectos de su manifestación en el ser humano. Es la división de la naturaleza en los 7 planos de expresión. Se puede hablar de que los 7 primeros esenciales, o las primeras 7 notas primordiales, serían las esencias de las cuales se reviste toda la naturaleza. Y cada cosa tiene sus 7 planos de subdivisión en los diferentes reinos. Para Pitágoras, por ejemplo, tenía unas claves muy interesantes con respecto al sonido, a los planos y sobre todo a la evolución del ser humano. Lo que él planteaba es que la evolución del ser humano era una exteriorización de esas jerarquías y de esas notas fundamentales. La evolución de los principios desde el punto de vista esotérico ha tenido diferentes puntos de vista de acuerdo a las escuelas. Por ejemplo, Grecia era una unidad fundamental en las artes, y cada arte tenía que ver con un principio y con una exteriorización de ese conocimiento. Por ejemplo, teníamos todo lo que eran las danzas, la música y todo el conocimiento esotérico estaba relacionado en un saber todo. Fue muy combatido Pitágoras en su momento, y yo calculo que si Pitágoras hubiera reinado por sobre Sócrates, hubiera sido una evolución muy diferente en este siglo, ¿no? O sea, hubiera sido mucho más metafísico y no hubiera sido tan práctico, por decirlo de alguna forma. La música, desde el punto de vista esotérico, es toda la naturaleza. Toda la naturaleza es vibración, y toda la naturaleza es esencialmente la divinidad encarnada. Por ejemplo, hay una relación muy grande entre lo que es el lenguaje, el protolenguaje como el lenguaje divino, el lenguaje simbólico, y cada cultura ha tenido una interpretación de esa divinidad por medio de claves. Las claves, por ejemplo, en sánscrito tenemos distintas permutaciones y distintas fuerzas con respecto a la manifestación del sonido primordial, como si fuese un sonido esencial y su revestimiento en los distintos planos. El sánscrito tiene el potencial de tener como decía, el sánscrito tiene el potencial esencial de lo que sería un lenguaje sagrado. Lo mismo pasa con el hebreo, lo mismo pasa con la simbología. La simbología tiene también esa misma esencia, esa misma verdad que se representa en todas las culturas. Previo al lenguaje que nosotros conocemos está la vibración como lenguaje primordial. Es una decodificación que cada cultura hace de la verdad, de esa verdad que es un hecho. Entonces, todo lo que nosotros entendemos por verdad es una codificación de que cada persona ha entendido, que cada persona ha explicado, y generalmente es todo por una cuestión metafórica,
por una cuestión de cuentos, la verdad se va revistiendo de diferentes formas para de alguna forma transmitirlo y que no se pierda la esencia. La relación entre vibración fundamental y revestimiento de cultura es una de las cosas que tal vez es más importante, y por eso cada escuela tiene sus propias claves y sus propios misterios. Toda la relación de la cultura que ha encontrado cierta clave la ha revestido de simbología, de numerología, de geometría, y lo que hoy conocemos nosotros como ciencia es una limitación de lo que originalmente era el conocimiento uno. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una descomposición de lo que es la filosofía, la música, la geometría, la matemática, la astrología, como distintos saberes, pero en realidad son originalmente un solo saber. Un solo saber que es una revelación. Es una revelación de un iniciado, de un sacerdote, de un músico, de un ser que por medio de esos vehículos de expresión que son los principios, se ha conectado con las esencias fundamentales de la cual cada ser puede decodificar un tipo particular de verdad. Cuando por medio de la meditación o por medio de la introspección uno va decodificando diferentes verdades, pero siempre tienen obviamente un revestimiento cultural. Por ejemplo, el sánscrito es una de las lenguas sagradas más importantes, se lo atribuye a Vyasa, que es el compilador, es el que de alguna forma se le adjudica que armó los Vedas o que fue nucleando los Vedas. Quiere decir Sans, madre, y Krito, idioma, como idioma madre. Y ahí hay una clave muy importante con respecto al lenguaje y a las energías fundamentales que forman el saber oculto, el saber esencial, el saber al que se accede por medio de un trabajo sobre estos vehículos y sobre la personalidad. Una vez que el ser humano va puliendo su naturaleza interna, va empezando a decodificar otro tipo de armonías, otro tipo de esencias, y una vez que el ser humano empieza a nuclear estas fuerzas esenciales, va desglosando su naturaleza íntegra. Se habla de que nosotros en esta era tenemos un potencial como ser humano y tenemos un potencial como ser humano divino, del cual tenemos, por decirlo de alguna forma, revelado y develado una parte fundamental como para ser un ser humano cotidiano. Y tenemos un potencial para revelar toda nuestra naturaleza interna de una forma completa. Los mantras, por ejemplo, es una de las herramientas. De hecho, la palabra mantra significa eso, significa herramienta de la mente. Por medio de las herramientas, que son varias, la naturaleza personal se va haciendo divina, y el instrumento que somos de nuestro ser interno paulatinamente se va afinando y se va perfeccionando, va puliéndose y va haciendo reverberar y resonar otro tipo de naturalezas a las que habitualmente no estamos acostumbrados.
La astrología esotérica es un tema muy apasionante, el cual casi todas las culturas lo plantean de una forma o de otra y hablan de que los planetas son algo así como músicos. Pitágoras planteaba de que los 7 planetas son las 7 notas fundamentales de toda la emanación o toda la evolución del sistema solar. El sistema solar como la luz neutra o el logos, del cual emanan 7 fuerzas primordiales, y cada planeta emana un rayo, emana una luz, emana una fuerza, de la cual, por ejemplo, Pitágoras hablaba de musas. Esas musas son básicamente lo que en filosofía llamamos como distintas jerarquías, distintos seres que van dando al ser humano las distintas naturalezas de las cuales son conformadas. Entonces, cuando hablamos de ser humano desde el punto de vista esotérico, nos estamos remitiendo a un vehículo o a un instrumento divino, del cual no somos totalmente conscientes, pero por ejemplo se plantea que estos 7 principios, de los que hablé muy brevemente, son algo así como las emanaciones del Sol, los 7 colores primarios del cual toda nuestra naturaleza se va conformando. Para distintas tradiciones el ser humano son diferentes cosas y para la India somos algo así como un vehículo de los dioses. Un vehículo, nuestra aura directamente es un centro de fuerzas celestiales de las cuales por medio del yoga, por medio de la meditación, por medio de la abstracción, se van nucleando fuerzas espirituales y se va despertando otras naturalezas que, por ejemplo, para el judaísmo se habla, o para la cábala se habla de la Merkabah, se habla de un cuerpo de luz, del nucleamiento de estas fuerzas esenciales, cómo despiertan, cómo reverberan y cómo van despertando hacia un ser divino que sería un iniciado, un adepto, un sabio. Y las notas fundamentales, una vez que la persona está nucleada, armonizada, se convierte en un ser divino, un ser de luz, que si bien tiene su cuerpo en este plano, no es de este plano. Entonces, cuando uno se ve al espejo, después de haber estudiado, haber reflexionado estas ideas esotéricas, empieza a darse cuenta que uno no está en uno, ni están de uno, sino que es una parte de la unidad. Y esta unidad, a medida que se va afinando, se va sintonizando, se pone en resonancia con otros cuerpos, otras verdades, otros principios, y van generando nucleamientos de fuerza. Toda la música pasa en 2 puntos. Son 2 puntos de apoyo. Por ejemplo, empecé un poco arrevesado, pero bueno, vamos enderezándolo.